Bueno, chicos, Perdón. ahora sí. Nada, comenzamos presentándonos. Yo soy Cristina Vicente, soy psicóloga general sanitaria y por aquí tenemos a Leo y a Gadea. Ahora sí quieren que se presenten un poquito ellos. Y todos formamos parte del equipo de la clínica de Psicolocat. Y nada, Leo, pues si quieres, puedes comentarnos que eres psicólogo, esas cositas. Perfecto. Sí, bueno, yo soy psicólogo general sanitario y me he especializado en sexología clínica y terapia afectivo-sexual. Entonces, es un poco el área en el que yo trabajo. Hay que venderse ahora, ¿eh? Así que, Gadea, te toca. Nada, pues yo soy Gadea, soy psicóloga general sanitaria y bueno, pues me estoy especializando en niños, en terapia con niños, pero también veo adultos y de momento no me he especializado en ninguna como problemática como Leo, como Chris, que sí que tienen esa especialización, pero bueno, con Todo muchas ganas. terreno. Eso es, todo terreno de momento, hasta que encuentre cuál es mi camino de especializarme. Mm. Bueno, también el saber manejarte con todo también es algo muy bueno. Así que nada, esta primera charla que habíamos pensado es de feminidad. Vamos a hablar un poquito del rol de la mujer, un poquito dando nuestra visión como expertos. Y nada, la finalidad simplemente es que pues todos aquellos que estéis escuchando, pues que nada, que paséis un buen rato y podáis aprender alguna cosilla o os sirva de inspiración. Entonces, nada, vamos a comenzar fijando un poquito lo que es el concepto, ¿no? Hombre o mujer, porque ahora mismo eh, es verdad que parece bueno, pues hombres y mujeres tenemos que ser exactamente iguales, hacer las mismas cosas, y creo que ahí, bueno, pues hay un poco de conflicto, porque la realidad es que hombres y mujeres debiéramos de poder acceder a las mismas oportunidades, pero tenemos que entender que de raíz somos diferentes, tenemos cualidades diferentes y tenemos que saber cuáles son y tenemos que saber explotarlas. El 99% de la genética entre hombres y mujeres es exactamente la misma. Tan solo hay un 1% de esa genética que es diferente. Y, y este 1% en realidad es crucial porque es lo que marca la diferencia, pues tanto anatómicamente como a nivel cerebral. El hombre y la mujer tenemos cerebros diferentes y hormonas diferentes, funcionamos diferentes, nuestras áreas cerebrales se activan de manera diferente, por lo tanto, ambos entendemos muchas veces las situaciones y el mundo de manera totalmente diferente. Por eso también es importante que aprendamos a comunicarnos con el sexo opuesto. Los hombres, por ejemplo, si hablamos de lo que sabemos a día de hoy en imágenes cerebrales, pues activan muchísimo más, se activa mucho más en su cerebro el área visoespacial y en las mujeres pues se activa muchísimo el área del lenguaje. Hay muchos estudios que se ve que, bueno, pues que las niñas desde edades más tempranas, desde que son bebés, aprenden a reconocer los rostros de sus madres y del resto del entorno, y las expresiones faciales las empiezan a entender antes. Les ayuda mucho más el saber si su mamá está, pues, si habla con un desconocido, por ejemplo, pues si sabe, si según ve la cara, es más capaz de entender pues si el desconocido pues es alguien que hay que mantener las distancias, o ese desconocido eh, mamá se está enfadando, o este desconocido resulta que mamá pues le parece que bien, que está todo bien. Le sirve mucho para reconocer las expresiones, ¿no?, de la cara. Y, y las niñas desde pequeñitas pues también se calman antes cuando las mamás las cogen, mucho antes que los niños. Y bueno, pues hasta más o menos la octava semana el embrión es como un prototipo unisex dentro de la barriga de la mamá. A partir de la octava semana es cuando ya empieza pues como ese torrencial de hormonas, o de testosterona o de estrógenos, etcétera, que ya empiezan como a cambiar ese cerebro y a volverlo un poco pues, o de hombre o de mujer. En el cerebro del hombre las conexiones que van a parar a la amígdala, entendiendo que la amígdala es una parte del cerebro que es como la responsable de los impulsos, sobre todo,
En el cerebro de los hombres las conexiones que dan a la amígdala son como más cortitas. Y en el cerebro de las mujeres, las conexiones que dan a parar con la amígdala tienen caminos un poquito más largos. Esto hace, por ejemplo, esta diferencia tan insignificante de primeras, hace que los hombres pues tiendan a ser un poquito más impulsivos y las mujeres pues un poquito más reflexivas. Como decíamos, en el cerebro femenino se activan mucho más todas las áreas del lenguaje, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con el lenguaje, con socializar, con expresiones faciales, con etcétera, pues en la mujer siempre está como más desarrollado que en el hombre. El hombre, por contra, tiende a ser como más directo con las cosas que hace. Los estudios que tenemos hasta el día de hoy hablan de que hombres y mujeres llegamos a las mismas conclusiones, solo que los hombres llegan a veces a las mismas conclusiones más rápido, porque las mujeres nos paramos mucho más por el camino a pensar como todas las aristas de una realidad, eh, todos los pros, los contras, posibles caminos adversos. Entonces, bueno, pues al final llegamos a las mismas conclusiones, pero como que el cerebro femenino contempla como una realidad un poquito más elaborada eh, a nivel de anticipación. Entonces, bueno, más cositas que podemos así aportar de interés, pues lo típico, ¿no? Que se ha dicho siempre, como que al hombre le interesa más la sexualidad que a la mujer. La realidad es que las áreas que tienen que ver con la sexualidad se activan mucho más en un cerebro masculino que en un cerebro femenino. Y no tiene solo que ver la sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad, no estamos hablando solo de procrear o del impulso meramente sexual. La sexualidad sirve para mantenernos, por ejemplo, pues vivos, despiertos, toda esa testosterona sirve pues precisamente para, pues, por ejemplo, cuando un hombre no tiene pareja, ¿no? Pues le sirve para socializar, para estar más activo, para salir, para hacer ejercicio, para tal. Cuando resuelve esa sexualidad, por ejemplo, de una manera que no es sana, como pasa, ¿no? Como con todos los temas que llevamos muchas veces en la clínica, pues de adicción a la pornografía y de cositas así, lo que sucede es que se queda como apagado, pues como con sueño en casa, apagado, ¿no? Cuando yo resuelvo esa sexualidad de una manera que no es, pues sucede esto. Sin embargo, cuando yo le dejo a la sexualidad que funcione, muchas veces incluso sin resolverla, ¿no? En el caso de los adolescentes, que yo, por ejemplo, puedo tener un montón de pacientes que cuando son así más jóvenes que están todavía estudiando y demás, muchas veces hablamos, la sexualidad tiene también esa función, o sea, la de que puedas estar estudiando, yendo al gimnasio, volviendo, tal, no sé qué, estando activo, ¿no? Porque es la hormona de la testosterona al final. Entonces, bueno, en las mujeres esta área cerebral pues se activa con menos frecuencia. Y eso no es ni bueno ni malo, simplemente las mujeres muchas veces, como comentábamos, tenemos como otra percepción de la realidad. Para nosotros la sexualidad no es tan visual, el hombre es muy visual a nivel cerebral y eso está muy conectado con la sexualidad. Sin embargo, nosotras no somos tan visuales, nosotras somos sensoriales. Entonces, a la hora de la sexualidad, por ejemplo, nosotras más que ver, muchas veces es pues sentir o cómo nos tratan o cómo me hace sentir esta persona, ¿no? Pero bueno, pues toda esa serie de cositas. Y, y un poco más, no sé también, no quiero yo comerme todo el tiempo de la, de la charla. Entonces, bueno, pues voy a pasar también a ver qué cositas quieren aportar los compañeros. Por ejemplo, Leo. Pues sí, me parece súper interesante todo lo que decías, Chris, en cuanto a especialmente el desarrollo que se ve desde el inicio, ¿no? Esas diferencias entre hombres y mujeres. Algo que me parece súper interesante también es a nivel social, cómo varían, ¿no? Las diferentes actitudes y comportamientos entre niños y niñas, ¿no? Por ejemplo, con el juego o con el castigo, ¿no? Los niños y las niñas juegan y castigan de forma muy diferente, ¿no? O sea, los niños son juegos más físicos, más jerárquicos, de fuerza o de reglas claras, ¿no? Son mucho de fútbol, que está muy claro o sea, cuál es el gol, cuál no es el gol, ¿no?
y, y usualmente se pueden dar conflictos más visibles, ¿no? Más directos y que usualmente se resuelven con más rapidez. Los castigos suelen ser externos, ¿no? Más de físico, de expulsión o donde se marca un límite claro, ¿no? De aquí no y da el niño ese empujón al compañero. Sí, Mientras que las niñas, perdona que te ah, sí, interrumpa. perdón, Ahí, ahí te apoyo 100% porque incluso yo que tengo dos peques lo veo en el cole. O sea, el otro día dos niños estaban pegando un puñetazo y las niñas, sin embargo, cuando viene una niña y no les interesa, se dan la vuelta y le hacen el vacío, pero no entran a empujarse, a pegarse. claro, sí, así es como castigan las niñas, ¿no? Ellas no castigan tanto desde esa actitud más directa, sino desde, pues, exclusión o alianzas o silencios, ¿no? Y los juegos en los que se involucran las niñas son juegos más relacionales y simbólicos, ¿no? Más de comunidad, eh, y los castigos son más sutiles, ¿no? Pero que afectan más a nivel emocional. Al final, la feminidad se construye alrededor de ese sentido de pertenencia, de aprobación, de la lectura del otro, ¿no? Por eso en mujeres adultas, temas como el rechazo, la exclusión o el conflicto en relaciones puede ser algo que suele impactar un poco más que tal vez vemos entre relaciones masculinas, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo se ve eso desde una temprana edad. Muy Con bien. esto que dices de los castigos, Leo, y cómo, pues cómo les afectan y cómo nos relacionamos las mujeres, ¿no? Como desde ese, como el vínculo, es muy importante, ¿no? Para nosotras, como el vínculo y el sentir una pertenencia y el sentirme como cerca del otro. En parte porque, bueno, pues las mujeres tenemos una sensibilidad muy diferente a la de los hombres, ¿no? Entonces, me hace ser mucho más consciente de lo que me pasa a mí, de mis emociones, de todo lo que se me está moviendo internamente, pero también de ver al otro, ¿no? Entonces, bueno, en las niñas con esto del castigo se ven que sé que si le hago el vacío le va a doler de verdad, ¿no? Que igual el niño no piensa tanto en que si deja de jugar con su amigo le vaya a doler o no, ¿no? Aunque Mm, sea a nivel inconsciente, sabemos que las cosas tienen un efecto en el otro, ¿no? Emocional. Mm, entonces tenemos como ese, ¿no? Me venía la reflexión, ¿no? De como el poder que tenemos de usarlo tanto como para hacer un daño, ¿no? Al otro o hacerlo como desde nuestra herida y poniendo en juego como nuestras heridas, ¿no? Y nuestro malestar, que hacerlo desde un lugar como más, ¿no? Como sostenido o más sano mm, y como mirando al otro, ¿no? Para pues ensalzarlo, para hacerle bien, ¿no? Para como y cómo de diferente es desde un sitio y de otro, ¿no? Pero que es propio de la mujer como moverse en esa sensibilidad y como también el vínculo es muy importante porque tenemos una función como muy de nutridoras, ¿no? Como que mm, somos muy conscientes de lo que es el nutrir, de cómo crecemos unos con otros, del papel que tengo para que otros pues se ensalcen ya no solo el nutrir como madre, ¿no? De pues nutro de un hogar, de comida, de un lugar seguro, de un espacio, ¿no? Sino también el nutrir con tus amigas, ¿no? O sea, como el ver, hay una, pues lo está pasando mal, entonces cuidamos el plan que se hace para que se sienta a gusto y que no se sienta fuera o que deje de venir, ¿no? Estamos como muy pendientes de que el otro esté bien y se sienta bien, ¿no? Como desde esa mm, sensibilidad podemos ver qué es lo que necesita el otro y igual tenemos más facilidad para preguntar, oye, ¿qué necesitas? O qué puedo hacer por ti, ¿no? Pero también como desde ese nutrir que es propio, es muy propio de la feminidad, ¿no? Como que los hombres es más como luchar, proteger, ¿no? Como ese, como hacia afuera y el nutrir yo lo veo como visualmente, como que el hombre es en esa expansión y la mujer es como en, como hacia adentro, pero un hacia justo. adentro que nutre y que da mucho, ¿no? Entonces es como muy bonito también como el movimiento de cada uno es diferente, pero es súper complementario y súper necesario que estén los dos presentes, ¿no? Ujú. Me Mm. viene esto. Mm. Vale, no sé si Leo, ¿querías decir algo? Sí, no, de hecho, justo en torno a esto que estaba diciendo Gadea, de la figura que representa la madre y el padre, ¿no? En el crecimiento, es súper diferente también cómo una niña vive la figura
del padre y de la madre a cómo un niño la puede vivir, Mm, ¿no? Al final, ese desarrollo afectivo, lo vamos a llamar, ¿no? Que la niña experimenta bajo la madre, pues la madre en ese desarrollo afectivo va a representar continuidad, sostén, ¿no? Como tú decías, cuidado, va a representar un modelo sano de regulación emocional, mientras que el padre va a representar pues una cierta validación, reconocimiento, ¿no? Esa salida al mundo que va a promover, ¿no? Por esa forma de masculina de ser, ¿no? De ir a la acción, de ir a tal, pues. Y no solo eso, pero también los roles que juegan en la familia, ¿no? La niña va a aprender del padre el trato que ella puede esperar de los hombres, ¿no? Viendo cómo el padre la trata a ella, cómo el padre trata a la mamá. Y también, pues la madre puede enseñarle también roles desde lo sano, ¿no? Desde esa feminidad sana, de cómo comportarse en cuanto a eso que tú decías, ¿no? De nutrir, de cuidar, de acoger. Al final es algo que los niños también absorben de la madre, ¿no? Esa capacidad de poder sostener, pero desde otro lado, que es súper importante, ¿no? sí, totalmente. Me venía, es Em, como un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero cuando voy al parque con mis primos que son más pequeños, ¿no? Cuando de repente viene un perro y se pone a ladrar, ¿no? Los niños o las niñas, ¿no? Como que tienden a decir papá, ¿no? Porque es como, necesito que Sí. venga alguien, le pegue una patada a este perro, ¿no? O le frene o me lo pare y me proteja. Y entonces sé que es papá, ¿no? Si está mamá y papá, voy a gritar papá. Y en cambio, cuando nos ponemos malos, solemos decir mamá, ¿no? Como llamamos a mamá, Mm, porque es verdad que papá también me puede dar el paracetamol o el Dancy, pero mamá me lo da de una forma en la que es como un abrazo, ¿no? Y está, que papá también lo puede hacer, ¿no? Pero que hasta los niños tan pequeñitos como que ven cómo es diferente las características de papá y las de mamá y él, o sea, como que el niño pequeño también esa mirada que tiene como de acoger y ver que es que mola mogollón papá y mamá en equipo, mm, ¿no? Como que luego crecemos y nos cuesta mucho muchas veces, ¿no? Porque es no sé encajar, me gustaría tener como rasgos también del otro y entonces como que todo se vuelve muy confuso y muy doloroso, ¿no? Y ojalá como pudiéramos tener esa mirada del niño que ensalza como las grandezas de que tiene mamá y que tiene papá y que las mm. diferencias que tienen son súper chulas, porque con papá me puedo ir a pegar balonazos al fútbol, pero mamá me va a dar un abrazo cuando me caiga y me duela la rodilla y esté sangrando, ¿no? Entonces, como que es muy bonito poder ver esas dos diferencias y como engrandecerlas, ¿no? Y ensalzarlas. Complementarse, al final creo que es súper importante complementarse, porque, bueno, pues al final es lo que decíamos, ¿no? Nosotras somos como mucho más de facilidad de lenguaje y, pero lo que comentabas antes, ¿no? Tenemos que saber utilizarlo, podemos utilizarlo para mal muchas veces, ¿no? Porque sabemos lo que duele a veces o hacemos alianzas o cositas, podemos usarlo para mal, podemos usarlo para bien. Eh, Aquí se abre yo creo que un tema súper importante que a lo mejor daría para otra charla, que es el diálogo en las parejas muchas veces, ¿no? Somos diferentes, hablamos lenguajes diferentes y vemos la realidad de manera diferente porque tenemos cerebros diferentes, como hemos dicho, ¿no? Entonces, a veces la mujer es mucho de mantener las cositas, ¿no? De mantenedora, como decíamos, y ponemos mucha delicadeza en muchas cosas, pero tanto es así que queremos a veces llegar a mucho y hay veces pues, que no se puede. Entonces, saber comunicárselo también a la pareja de una manera adecuada, ¿no? Entonces, la comunicación también de los papis es fundamental, ¿no? El saber transmitirle a mi pareja cuando no llego a más de una manera asertiva y adecuada, decirle a mi pareja con su cerebro de hombre, decirle, oye, yo he visto todas estas posibilidades, todas estas cosas que hay que hacer, necesito ponerlas sobre la mesa y ya que tú tienes como un cerebro más directo, que te puedes poner con esto a tope, pues no, saber comunicarlo y repartir las tareas a veces. Y, y también me he acordado de la charla que dimos, había un chico que no sé si te acuerdas, la verdad, que dijo, cuando abrimos la pregunta de qué era para cada uno la feminidad, y dijo, para mí la feminidad es cuando acudo a mis amigas con un problema porque ellas me dan como una visión como más completa y más...
Y bueno, pues quería dejar también un poco ese mensaje, ¿no? Que nosotras utilizamos el lenguaje mucho, que hay que saber utilizarlo bien y también pues eso, ¿no? Lo utilizamos a veces para cuidar. Y en base a lo que decíamos de los papás, aquí se abre otro melón también muy grande, que es cuando yo me di cuenta de que mamá y papá no son perfectos, ¿no? Y entonces pues ahí ya empiezo a permitirme también yo equivocarme a veces. Eso también daría para otra charla, porque lo veo mucho con los pacientes. Al final es como es que los rencores, la culpa o no, es que mis padres no tal, bueno, es que los papás al final no son perfectos, ¿no? Hacen lo mejor que pueden. Y cada uno cumple un rol y dentro de ese rol tenemos que entender que cada uno lo hace también lo mejor que sabe y con sus funciones, efectivamente. A lo mejor a papá pues no le puedo pedir yo que sé, que vea como toda la complejidad que a lo mejor yo veo siendo una niña con mi cerebro femenino, ¿no? O yo no le puedo pedir a mamá que, que si necesito algo, ella lo vea como de una manera como más simple, más, y sea capaz como de ir a por ello. O sea, tengo que entender también esa parte, ¿no? Que somos diferentes y que cada uno cumple su rol. Como padres, como saber que es diferente, bueno, cada hijo es diferente, ¿no? En sí, pero que es diferente tener un hijo chico que una hija chica, ¿no? Y también como que yo, ¿no? Como tú como madre, no es la misma relación la que vas a tener con tus hijos chicos que con tus hijas chicas. Ya es un mundo entre hijos del mismo, ¿no? De todo niñas o todo niños, pues ya si mezclamos eso, como que es muy diferente y también como que ahí es muy importante aprender qué necesitan los hijos chicos y que necesitan las hijas chicas, ¿no? Para poder como hacerlo de una forma en la que estoy viendo su feminidad y su masculinidad, cuidándola y ensalzándola, ¿no? Que también Mm. como padre creo que no es fácil, ¿no? Y que también veo que hay pacientes que les cuesta mucho, ¿no? Como esa diferencia entre hijos, que es a veces muy difícil, ¿no? Es entender y ver como esas sutilezas que se necesitan, ¿no? Pero que Mm. también es muy importante para poder como ayudarles a crecer, ¿no? Y engrandecerles. Las mamás a veces nos cuesta, ¿por qué no entiende esto? Sí, pues porque a lo mejor hay que explicárselo de otra manera, ¿no? Al final no va a entender como tú exactamente. Mm, Y nada, también quería abrir un poco la última cuestión así importante. Muchas veces, como decimos, la mujer desde pequeña diferencia mejor las caras, los rostros. Esto está muy ligado a nuestra autoestima. La niña desde que es pequeña busca mucho la aprobación, por ejemplo, en el rostro de los demás. Ahí empieza a ver lo que está bien, lo que está mal, lo que hace gracia, lo que no, lo que debo hacer, lo que tal, y empieza a generarse como un mundo de la realidad y empieza a generarse una visión de ella misma. De hecho, las niñas, hay un libro muy bueno que habla un poquito sobre esto. De hecho, lo tengo por aquí, lo he rescatado para recomendarlo, que se llama El cerebro femenino. eh, por aquí, este naranja, de Luan Bristenbin, perdón, no sé pronunciarlo mejor. Pero ahí, por ejemplo, habla de eso, ¿no? De que no hay nada peor para una niña que un rostro inexpresivo, porque muchas veces el no entender, el no poder leer bien al otro, ¿no? Nos dificulta muchísimo esa relación social. Y esto luego tiene un impacto tremendo también en los hombres que a lo mejor luego podemos elegir de mayores y como pareja. Y entre todo esto se entremezcla también lo que decía Leo, ¿no? De esa figura que yo he visto en casa de papá, pues hay cosas que me pueden parecer normales, cosas que no. Aprendo un poco lo que esperar también, ¿no? De esa figura masculina y todo esto al final puede llegar a hacer que si yo tengo unas bases un poco erróneas, al final pues con mi capacidad de leer rostros y demás, muchas veces las mujeres acaban también con hombres muy narcisistas, ¿no? Que a lo mejor no le dan esa aprobación y empiezan como una lucha por buscar esa aprobación dentro de la relación, ¿no? Y aquí es por eso decía que aquí se abre también otro tema muy grande, pero bueno, que nuestra función también muchas veces es saber leer bien los rostros, pero no perdernos en ello, ¿no? Nuestra autoestima tenemos que trabajarla bien para que esté bien fijada
y no se nos vaya, ¿no? No la perdamos, el tener muy claro dónde tenemos las seguridades también, no la perdamos por el camino pues eso, con las relaciones sociales o con las relaciones amorosas. Y bueno, tenemos más o menos que ir acabando. Me gustaría que me dijeseis así, aportáramos todos qué se nos viene a la cabeza un poco cuando pensamos en feminidad. Pues no sé si alguno quiere empezar por ahí. Pues verás que justo un poco lo que hemos ido hablando, ¿no? O sea, yo cuando pienso en feminidad, de las primeras personas en las que pienso es mamá, ¿no? Y entonces, ¿qué figura juega ella en la vida de uno, ¿no? Y yo pienso que exista este término de feminidad, ¿no? En contraste al término de masculinidad, es algo muy, muy precioso y algo que se debe cuidar, ¿no? Porque precisamente tú decías algo muy interesante, ¿no? De cómo en la familia, cuando uno va creciendo, uno depende, si es niña, de esa expresión emocional, ¿no? Y precisamente por eso yo creo que es súper importante que tanto niños como niñas puedan experimentar esa energía masculina y esa energía femenina de mamá y papá, porque aunque la naturaleza mía como hombre puede tener a una energía más masculina, yo tengo que desarrollar esas habilidades también de poder expresarme, ese lenguaje, ¿no? Y al final todo eso lo absorbo desde esa fuente de feminidad que tiene mi madre, ¿no? O mis hermanas o las mujeres de las que me rodeo. Entonces, yo cuando pienso en feminidad, pienso mucho en aquello que se tiene que cuidar, ¿no? Para que también nosotros, desde el otro lado de la masculinidad, podamos desarrollarnos de manera sana, ¿no? Mm. Yo para mí es también, ¿no? Mi mamá y luego pienso también en las amistades, ¿no? Que en la comunidad, pues el cuidarse, ¿no? El poder tener un espacio, un lugar seguro al que acudir para hablar. Para mí es eso. Vamos rápidamente también con lo que diga Gadea, a ver si que no se nos corte la sesión. No, para mí yo creo que son mi madre y mi abuela, que también he compartido mucho tiempo con ella de pequeña, ¿no? Y entonces, bueno, ese sí es como muy bonito, me venía también como el que es muy complejo, ¿no? Y que muchas veces por cómo somos nos abruma, ¿no? Pero que es como muy bonito aprender como a conocerla y a ir descubriéndola, ¿no? Y que en cada una de nosotras la feminidad es muy distinto, ¿no? Y como que cada una tenemos que pintar nuestro cuadro de nuestra feminidad, ¿no? Y como que es muy bonito contemplar nuestro propio cuadro y el cuadro de las otras, ¿no? Sí, Pero que que son también, diferentes todos. mm, sí, Ujú, pero que todos como muestran la grandeza de la feminidad, ¿no? Entonces me viene como así, y que puede ser muy complejo, ¿no? Porque por cómo vemos las cosas, cómo pensamos, ¿no? A veces pues nos abruma mucho, ¿no? No entendemos, ¿no? Y entonces lleva un poco como a... que es como, qué horror, ¿no? Cuánto, que es como mucho, pero como invitar, ¿no? A todo el mundo a que esté escuchando, ¿no? Tanto chicas a que descubran su propia feminidad como los chicos a que como que aprendan a mirar la feminidad de las chicas que tienen ujú, alrededor, ¿no? De su madre, de sus hermanas, novia, amigas, abuelas, tías, como todo el mundo, ¿no? Que es muy ujú. bonito y es único. Ujú. Bien, pues tenemos que ir cerrando. En conclusión, pues que bueno, que hombres y mujeres somos diferentes y que es importante que conozcamos nuestras funciones, nuestras cualidades, nuestros cerebros, cómo funcionamos para poder sacarles el máximo potencial, ¿no? Bueno, espero que todos los que estéis escuchando os haya entretenido. Esta es nuestra primera charla, así que lo iremos haciendo mejor, ¿verdad? A medida que vayamos cogiendo el tino. Y nada, cerramos aquí, ¿vale? Daros las gracias, Sí, si hay Leo y Gabriel. preguntas, si hay preguntas o lo que sea, pues que lo dejen en los comentarios y ya podemos ir contestando en otro momento. Fenomenal, súper bien, sí, o da incluso para otra charlita contestando, Mm. ya veremos, que estamos empezando. Entonces, nada, muchas gracias, Leo, muchas gracias, Daria. Y cerramos, ¿vale? Un abrazo muy grande. Perfecto. Hasta luego.